Amada iglesia, ¿cómo están en esta noche? Bueno, casi noche. ¿Están bien? Qué bueno. Bueno, a mí me estaban contando que esta congregación es de fuego. ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad? Pues mire, yo vine a incomodar un poquito aquí, así que yo quiero que se ponga de pie nuevamente porque aquí no nos cansamos de adorar al Señor. Y yo quiero que mire a la persona que está al lado suyo y le diga, escuche bien lo que le va a decir, lo que es para ti, vamos, quiero escucharlo, lo que es para ti, nadie te lo quita. Ahora dile, toda bendición llegará solita. En esta noche vamos a adorar al Señor con todo nuestro corazón y vamos a declararlo. Vamos con su palma. ¡Eh, eh, eh, eh! No te desesperes ni pierdas paciencia. No te quejes tanto, viene tu respuesta. Pues en esta vida hay cosas que cuestan, pero es de valientes aferrarse a ellas. Lo que es para ti, nadie te lo quita. Toda bendición llegará solita. ¿Y cómo dice? Lo que es para ti, nadie te lo quita. Toda bendición llegará solita. Que suenen los panderos y también los tambores. Se activa el jubileo como en el pueblo hebreo. Desecha hoy tus cargas, tus preocupaciones. Prepara el camino de tus generaciones. ¡Hey! ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? ¡Hey! No te desesperes ni pierdas paciencia. No te quejes tanto, viene tu respuesta. Pues en esta vida hay cosas que cuestan, pero es de valientes aferrarse a ellas. Lo que es para ti, toda bendición llegará solita. ¿Cómo es? Lo que es para ti, toda bendición llegará solita. Que suenen los panderos y también los tambores. Se activa el jubileo como en el pueblo hebreo. Desecha hoy tus cargas y tus preocupaciones. Prepara el camino de tus generaciones. Que suenen los panderos y también los tambores. Se activa el jubileo como en el pueblo hebreo. Desecha hoy y tus preocupaciones de tus, y vamos con su mano así. Vamos ustedes. Y y un grito de júbilo. Te exaltamos, Señor. Y escucha esto. Aunque en este mundo tengas aflicciones, confía en Jesús, quien da soluciones. Aunque en este mundo tengas aflicciones, confía en Jesús, quien da soluciones. A quien Dios bendice, nadie lo maldice. A quien Dios bendice, nadie lo maldice. A quien Dios bendice, y a quien Dios bendice, nadie lo maldice. Que suenen los panderos y también los tambores. Se activa el jubileo como en el pueblo hebreo. Desecha hoy y tus preocupaciones. Prepara el camino de tus generaciones. Que suenen los panderos y también los tambores. Se activa el jubileo. Desecha hoy tus cargas y tus preocupaciones. Prepara el camino de tus generaciones. ¡Aleluya! Me encanta, se prendió esto. Mire, ¿sabe algo? Yo creo que
no es casualidad el que usted esté en este lugar. Creo que Dios lo trajo. Como decía el pastor, a lo mejor no es algo que siempre se dé, pero en Dios no existen casualidades. Y sabe, hay una historia, perdón, que no me escucho nada. Hay una historia en la Biblia que a mí me fascina y es la historia de Job. ¿Cuántos aquí han escuchado la historia de Job? Es la historia de un hombre con 1000 problemas. Miren a la persona que está al lado suyo y dígale: creo que tú tienes varios problemas. Y Job, en medio de sus situaciones, ¿sabe qué hizo? Se le quitó todo y ese hombre decidió adorar a Dios, porque él entendió algo: su adoración no dependía de su circunstancia, su adoración dependía de Dios. Y si tenía a Dios, él lo tenía todo. Si tan solo fuéramos como Job, que en medio de cualquier circunstancia, enfermedad, deuda, nosotros creamos que Dios es lo único que necesitamos y que hay poder en nuestra alabanza, que hay poder en nuestra adoración, que cuando tú levantas tus manos, el cielo te está viendo y está obrando a tu favor. Porque algo cambia en la atmósfera cuando su pueblo decide adorarlo con todo su corazón. Por eso hoy yo no sé cuántos Jobs hay aquí que a lo mejor la están pasando mal, que a lo mejor están en diversas pruebas, pero que hoy tienen la confianza puesta en que Dios no los ha dejado solos y que su alabanza ahora cambie las circunstancias para bien. Así como Dios se acordó de Job, también se acordará de ti. Yo quiero que ahí donde estás levantes tus manos, cierre tus ojos y le digas: Señor, yo he venido aquí para adorarte, así como lo hizo Job, así como lo hizo Job. Aleluya. Aunque el dolor me visitó y el sufrimiento habitó en mi corazón, dile: confiaré, confiaré, no temeré. Y con fe esperaré. Dile: no me rendiré, no me rendiré. Te exaltaré, te exaltaré. Y como Job que adoró, con 1000 problemas y él se postró, y nuevas fuerzas él recibió. Como Job, y hoy lo hago yo. Yo no sé cuántos Jobs pueden levantar su mano y decirle: Señor, así como lo hiciste con Job, lo harás en mi vida también, porque yo sé que tú estás vivo, mi Redentor vive. Yo sé que tú vivo estás y que tu mano me sostendrá. Dile: no me rendiré y no me rendiré. Te exaltaré, Señor, y te exaltaré. Y como Job que adoro, con 1000 problemas él se postró, y nuevas fuerzas él recibió. Como Job, y hoy lo hago yo. Escucha esto: en mi postrer estado me bendecirás, después de la prueba me levantarás, todo lo perdido me devolverás y tus maravillas me sorprenderán. En mi postrer estado me bendecirás,
Después de la prueba me levantarás. Todo lo perdido me devolverás. Y tus maravillas me sorprenderán. En mi postrer estado me bendecirás. Después de la prueba me levantarás. Todo lo perdido me devolverás. Y tus maravillas me sorprenderán. En tu postrer estado me levantarás. Todo lo perdido y tus maravillas me sorprenderán. Él me levantará. Él me levantará. Y me levantará. Y Él me levantará. Y Él me levantará. Y como que adoro. Con mil problemas Él se postró. Y nuevas Él recibió. Como hoy lo hago yo. Hoy lo hago yo. En mi postrer estado me bendecirás. Después de la prueba me levantarás. Todo lo perdido me devolverás. Y tus maravillas me sorprenderán. En mi postrer estado me bendecirás. Después de la prueba me levantarás. Todo lo perdido me devolverás. Y tus maravillas me sorprenderán. En tu postrer estado te bendecirá. Después de la prueba Él te levantará. Todo lo perdido, y tus maravillas me sorprenderán. En tu postrer estado, con alguien estoy hablando hoy. En tu postrer estado, después de la prueba, el Señor va a obrar a tu favor. Él te levantará. Él te levantará. Aleluya. Él te levantará. Él te levantará. Te levantará. Y Él te levantará. Él te levantará. Y como que adoro. Con mil problemas y nuevas fuerzas. Y nuevas fuerzas Él recibió. Con mil problemas Él se postró. Y nuevas fuerzas Él recibió. Como hoy lo hago yo. Su presencia está en este lugar. Él está aquí, Él está aquí. Y en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier desierto, hoy su presencia abraza tu corazón. Te da nuevas fuerzas, Job, que estás aquí. Porque hay un postrer estado, el cual no lo estás viendo, pero en la eternidad ya existe. Y es un postrer estado mayor, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Y donde el enemigo puede ver ruina, donde el enemigo puede ver enfermedad, Dios está viendo fruto. Dios está viendo un futuro. Y este es solamente el comienzo. Ahí donde estás, dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Pueden sentarse, amada iglesia. Qué bonito es estar con ustedes. Gracias, pastor, nuevamente
por la oportunidad, por el espacio. Yo me siento en casa. Ustedes me hicieron sentir en casa. Así que dile a la persona que está al lado tuyo: prepárate, porque estás a punto de recibir una palabra que tiene tu nombre y tu apellido. Yo no sé cuántos lo creen aquí, que Dios vino a hablar a sus vidas. Como yo decía, en Dios no existen casualidades. Hoy tengo el privilegio y el honor de estar hablando bajo el tema, y escúcheme bien lo que voy a decir, bajo el tema: ya merito llegamos. Ya merito llegamos. Así se llama el tema de hoy. Sé que para muchos de ustedes puede sonar un poco raro el que una predicadora venga aquí y dice que ya merito llegamos. O sea, ¿qué pasó aquí? El pastor, ¿a quién trajo a la iglesia a predicar? Pues bueno, yo solamente les sé decir que abra su corazón, porque la presencia del Espíritu Santo está aquí. Yo creo que para la mayoría de ustedes esta frase es muy conocida, ¿cierto? Más que todo acá en México. Y algunos, por ejemplo, yo la conocí por primera vez en una película muy famosa que quizás usted ya vio, y es la película de Shrek. ¿Cuántos ya vieron Shrek alguna vez en sus vidas? Ay, la Biblia no, ¿verdad, hermano? No, qué barbaridad. Bueno, Shrek es de mis películas favoritas de toda la vida. Literalmente cierro los ojos y yo veo la película entera. Me encanta. Pues resulta que hay una escena en específico, ¿se acuerda usted? Cuando los protagonistas, Shrek y Fiona, van hacia muy lejano. Y resulta que ellos se querían zafar o se querían quitar de su amigo burro, pero al final no pudieron. Y en todo el camino, Burro, muy impaciente, iba preguntando: ¿ya merito llegamos? A lo que Shrek, muy impaciente, decía: no, porque vamos a muy lejano. Y en todo el camino, el burrito empezó a decir: ya, pero ya mero, ya merito, quiero que lleguemos ya. ¡Cuánta impaciencia! Y en medio de toda la comedia y en medio de todo, ¿alguna vez te has sentido como burro en la vida, preguntándote: ya merito llegamos? Es más, preguntándole a Dios: ya merito vamos a llegar. ¿Será que ya merito se viene la promesa, el cumplimiento de la palabra? ¿Cuánto más falta, Señor? Y somos como burro, sabiendo que vamos para muy lejano. Estamos diciéndole al Señor: ya merito llegamos, porque hemos recibido palabra de parte de Dios. ¿Cuántos han recibido promesas de parte del Señor? Cuando el Señor habla a tu vida y te dice: te ensancharé, te haré grande, vas a predicar mi palabra, harás esto, harás lo otro. Y lo vemos muy lejano. Y el proceso nos desespera. Cuando la espera desespera. Y a veces no recordamos que muchas veces nuestro destino final, la promesa de parte del Señor, no es tan cercano ni fácil como nosotros quisiéramos. A veces, como seres humanos, nos alegramos y esperamos con ansias cuando recibimos una palabra, pero no queremos el camino que nos llevará a ella. Nosotros solamente pensamos en la promesa, pero no pensamos en el camino que nos lleva a la promesa. ¿Cuándo será el momento? No somos buenos aceptando el proceso, hay que ser realistas. Y la verdad incómoda aquí es que si llegáramos al tiempo que deseamos, llegaríamos siendo la persona equivocada para administrar lo que Dios depositó. Porque todo lo queremos acción microondas, ¿cierto? Instantáneo. Si te dieran a elegir, si Dios te da ahorita eso que tú esperas, eso que estás anhelando, que has esperado 10, 5 años,
o que esperes otros 10 años, te apuesto que todos aquí diríamos que ya. Porque eso es lo que nos gusta, es lo que esperamos. Queremos el destino sin recorrer el camino. Queremos la tierra prometida sin el desierto. Queremos la corona sin la cruz. Queremos siempre las cosas rápido. Pero déjame decirte que Dios no es solamente el Dios de la promesa, es el Dios de los procesos. Y yo sé que no habrán muchos amenes. Yo sé que si un predicador viene y te dice: vas a ser bendecido, vas a salir de la prueba, todos estarían amén. Pero hoy vine a hablarte algo de parte del Señor, y Dios es también un Dios de procesos. Dios es un Dios de esperas. Porque para Dios el proceso no es solamente el camino hacia la promesa, el proceso ya es parte de la promesa. La promesa ya tiene incluida el proceso. Y cuando Dios te dice te voy a bendecir, te está diciendo te voy a procesar. Cuando el Señor te dice te haré grande, te dice te meteré en el foso, te meteré en la cueva. Y si pudiera ponerle un nombre más formal al mensaje, le pusiera el Dios de procesos. Es fácil saber que en definitiva Dios nos prueba. Todos pasamos por dificultades. Lo vemos literalmente en toda la escritura. Pero nos cuesta tanto aprender a permitir que Dios sea ese Dios de procesos de una manera personal. Porque es fácil aconsejar a alguien más y decirle: tranquilo, todo va a estar bien, confía en el Señor. Claro, porque no tienes la soga en el cuello tú. Es muy fácil salir de discípulo, de apóstol, de alguien más y decirle: levántate, el proceso no te va a matar, porque no estás en los zapatos de esa persona. Pero cuando te toca a ti a sola llorar, cuando nadie te entiende, cuando todos te dejaron, cuando nadie viene y te dice: mira, te voy a prestar dinero. No, los amigos se van. Cuando no hay trabajo, cuando no hay clientes, ahí el consejo se nos olvida. Porque tú lo estás viviendo, porque a ti te está doliendo, porque el proceso es contigo. Así que si quieres ver a un Dios de promesa, tienes que ver a un Dios de proceso. A lo mejor hay personas en este lugar que llevan años conociendo al Dios de procesos, que están aquí y sienten que están en sus últimas, que dicen: a lo mejor Dios se olvidó de mí, a lo mejor no soy importante para Dios. Y es de humanos sentirnos así, es de humanos tener temor. Es de humanos que muchas veces tú digas: mi mañana no está asegurado. Hay personas que tienen su mañana asegurado, pero yo no. Yo soy diferente al resto. A lo mejor Dios no tiene nada conmigo. A lo mejor simplemente hice algo tan malo que desagradó a Dios y me dejó solo. A lo mejor no existo para Dios. Déjame decirte y recordarte una verdad que está en la Biblia. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre y se arrepienta. Si Él habló a tu vida, créeme, Él lo va a cumplir. Independientemente, sea lo que sea, Él no es como nosotros para fallarnos. Nosotros podemos fallarle a Él, pero Él a nosotros nunca. Él no es hombre para mentir. Yo creo que nos enfocamos tanto en eso, en la promesa, en el cumplimiento. Pero ¿sabes una cosa? Si Dios estuviera solamente interesado en la promesa, te la daría sin pensarlo. Pero Dios está más interesado en la persona que te vas a convertir después del proceso que de la promesa misma. Y eso es hermoso, porque es mayor la recompensa que nos deja en el corazón un proceso que la que nos deja una victoria en las manos. Porque en una victoria todos aplauden, pero hay algo que se forma dentro de ti en el proceso, cuando nadie te ve, cuando todos te ignoran,
Hay algo que causa en tu corazón el proceso que una victoria jamás lo va a causar. Jamás un trofeo en las manos te dará lo que te da el proceso. Nunca. Y por eso es que Dios tiene que procesarte. Por eso es que Dios tiene que tratar contigo. Por eso es que vamos a atravesar por procesos, por desiertos. Me imagino a Dios, ¿saben cómo? Como el doctor a donde nos llevaban de niños. ¿Usted se acuerda? Cuando lo iban a inyectar, iban a ponerle la inyección. Uno llegaba con temor y el doctor le decía: tranquilo, que solo va a ser un piconcito de hormiga, no te va a doler nada, no llores, va a pasar. Y resulta que te hacías el valiente, te ponían la inyección, te dolía, claro que sí. Y luego el doctor, en la mayoría de casos, se sacaba un dulce y te decía: por ser valiente. Y tú decías: entonces valió la pena. ¿Sabes una cosa? Ahora de grandes nosotros podemos pensar diferente. ¿Qué hizo mejor la inyección en nosotros que lo que podía hacer un dulce? Pero en aquel momento nosotros vimos el dulce como el todo. Pero ahora nosotros analizamos que hizo más bien la inyección que el dulce. Así mismo son los procesos. Nosotros decimos el cumplimiento, la promesa, pero te hace más bien el proceso que la promesa. No es el dulce, es la inyección que duele. Es la inyección que combate enfermedades. Es esa inyección que muchas veces sientes que te ahogas, pero que te está preparando. Es esa inyección que muchas veces sientes que te está quitando la vida, la que termina teniendo un mejor resultado que el dulce. Eso está en segundo plano. Así es la lógica de Dios. Dios te dice: ok, te voy a bendecir, pero te voy a transformar también. Y eso es lo importante. Son perspectivas maduras y diferentes, espiritualmente hablando. Hoy venimos aquí para que tu perspectiva cambie. Hoy venimos aquí a ver las cosas diferentes. Hoy venimos aquí para que Dios nos hable al corazón en medio de cualquier circunstancia. La promesa es añadidura para todo lo hermoso que Dios está trabajando en tu vida en este preciso momento. Si tú estás en dificultades, si tú estás en procesos, en desiertos, como dijo Pablo, siéntete gozoso, porque estás en la mejor etapa, aunque no se sienta así. Porque estás en donde tienes que estar para Dios. Si estás en tribulaciones, ¿cuántos verdaderamente aquí están en tribulaciones, en procesos? Siéntete dichoso. Te felicito, eres valiente. Te felicito porque Dios sí conoce tus lágrimas. Dios sí conoce tu llanto, pero te está haciendo un bien. Todo ayuda a bien para los que amamos a Jehová. A lo mejor no lo sentimos así, pero hoy a través de este mensaje te voy a enseñar a valorar la mano de proceso de Dios en ti. Así que, iglesia, es tiempo de respirar profundo y entender que no hay promesa sin proceso. Yo quiero que vayamos a la palabra del Señor. Si tú trajiste tu Biblia, si la tienes ahí digital, quiero que vayas a Isaías 54:17. Vamos a la palabra del Señor, a Isaías 54:17. Es un versículo muy conocido por todos. Dice la palabra del Señor: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es una parte de la escritura muy conocida por todos, ¿cierto? Nos emocionamos cuando la leemos y decimos amén.
Ni el diablo, ni el infierno, ni nada va a poder contra mí. Y las personas lo creen, lo suben en las redes sociales. Es un versículo muy conocido. Pero déjame decirte que esta es la promesa. Pero casi siempre nos enamoramos de la promesa y no del requerimiento. Vine a cambiar perspectivas, porque leemos lo bonito, nos apropiamos de lo bonito, ¿cierto? Nadie va a prevalecer contra mí, ni la hermana chismosa, ni a la que le caigo mal, nadie. Pero mira, hay un requerimiento. Y quiero que leamos. Dice: esta es la herencia de los siervos de Jehová. Yo quiero que lea conmigo esto. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. ¿Qué es eso? Requerimiento. ¿Qué es eso? Proceso. Es decir, esta palabra y esta promesa no siempre está abierta al público. Hay requisitos, hay procesos. Dios necesita corazones dispuestos, corazones entregados, que sepan cargar con la grandeza de sus promesas. No corazones débiles. No, esto no es para cualquiera. Son los siervos de Jehová los que tienen acceso a esto. El problema es que, como siempre, vemos solo la promesa, pero hay un proceso, y es ser siervos del Altísimo. Y solo si eres siervo de Dios, entonces ninguna arma forjada contra ti prevalecerá. Hay un requisito. Ojo, la Biblia no dice: esta es la herencia para los que vienen a calentar sillas. No, la Biblia no dice: esta es la herencia para los que son desobedientes, para los tibios, los que hoy se congregan y mañana se van de rumba. No dice eso, ¿verdad? Esta es la herencia para los que un día son cristianos y al otro no. Esta es la herencia para los siervos de Jehová. ¿Sabes una cosa? Los siervos en la Biblia eran personas vistas muchas veces de menos por su posición. Estamos hablando de la palabra siervo. Vamos a profundizar en esa palabra. Eran personas que estaban abajo de un jefe, de un amo, y sus vidas siempre serían así. Si ellos nacían siendo siervos, ellos iban a morir siendo siervos. Y ahora la Biblia dice que los siervos de Jehová. ¿Por qué será que el reino quiere compararnos con siervos? Si en el contexto del Antiguo Testamento eran personas que eran vistas de menos. ¿Qué nos quiere decir eso? ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? ¿Sabes una cosa? Lo que el mundo quiere denigrar y desechar, siempre Dios se encarga de levantarlo. Siempre. Dios es así, de lo más vil y menospreciado escogió Dios. Porque curiosamente, te lo voy a demostrar con la Biblia, años después Jesús dijo: el que quiera ser grande en ustedes, sirva. El mismo Hijo de Dios se puso una toalla en la espalda y lavó los pies de los discípulos. Y en el Antiguo Testamento veíamos que los siervos eran de menos, y luego el Hijo de Dios nos dice: el que quiera ser grande entre ustedes, sea un siervo. Porque en el reino, el ser un siervo es la meta. El ser siervos de Dios es lo que debería importarnos a cada uno de nosotros. No son los títulos, no es con llegar a ser pastor, con llegar a ser profeta, que yo quiero cantar, que yo quiero tocar el piano, que yo quiero ser famoso, que yo quiero ser el líder, que todo el mundo respete en la iglesia. No, ponte una toalla en la espalda y sirve, y será grande. Ser siervos de Jehová. Eso quiere decir entonces que Dios honra el servicio, que Dios ama el servicio, que Dios ama a la gente que dice: pastor, yo estoy aquí para las que sea. La gente que dice: pastor, ¿qué se necesita? Yo voy a servir a papá.
A esa gente Dios honra. Así que si a tu vida, escúchame bien, han prosperado armas forjadas del infierno, preocúpate. Si a tu vida han llegado armas forjadas, te pregunto, ¿estás sirviendo? Que tú me puedes decir, Suri, yo no entiendo por qué el enemigo se está burlando de mi cara. Porque hay una fina línea entre estar procesado por Dios y estar en maldición. Porque en el proceso Dios no te suelta. En la maldición estás aparte de la cobertura de Dios. Entonces te pregunto, ¿estás sirviendo? Aquí, en tu casa, esa es tu casa, en tu iglesia, ¿estás sirviendo? Y perdóneme que yo vengo desde El Salvador a incomodarlos a muchos, pero estoy predicando la palabra del Señor. No vine aquí a hablar de películas, vine aquí a hablar de lo que dice la palabra. ¿Estás sirviendo? Si no, créeme, el enemigo te tiene hambre y hará todo lo posible para devorarte. Esta es la promesa. Ninguna arma forjada. ¿Cuántos quieren que a sus hijos nunca les pase nada? Que ellos sean intocables. Entonces, seas siervo de Jehová. ¿Por qué hay tantas personas que sus hijos viven enfermos y son cristianos? ¿A usted le parece lógico que vivan en desgracia, en miseria, en enfermedad todo el tiempo? Ah, no, es que estoy en procesos. No, discúlpame. Los procesos tienen fecha de caducidad. La maldición te persigue hasta que mueres. Esa es la diferencia. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Hay que ponerle mucho ojo. Creo que esta palabra va a venir a despertarnos a muchos de nosotros. Imagínate cómo algo tan básico para algunos como servir tiene promesas y promesas poderosas, porque esa es una promesa poderosa. Y sabes, con esto no quiero que malinterpretes las cosas, porque yo siempre digo, a veces los seres humanos queremos encajonar a Dios en una caja pequeña y Dios es inmenso. En nuestra mentalidad, es que yo pienso que Dios es así. Hacemos eso. No quiere decir que con el servicio tú vas a chantajear a Dios, ojo, porque no es así. No le vas a decir a Dios, oye, yo estoy aquí 24/7, viene al culto que era de jóvenes y que apareció de la nada, entonces bendíceme. No, no es así. Es ser genuinos, de corazón servir a Dios. Y entonces las promesas vienen. Y entonces el cumplimiento viene. Es cuestión de cambiar la perspectiva. Así que yo creo que de aquí tienes que salir de este servicio pensando en qué área vas a servir. Mirar a tu pastor y decir, no, Dios me habló y tengo que servir. A eso estamos llamados todos. Y se los voy a respaldar con la palabra del Señor. Yo quiero hablarles de un hombre que no es famoso en la escritura, que seguramente uno o dos de ustedes lo han escuchado. Porque no es un Moisés, no es un Abraham, no es un David, un famoso, ¿cierto? Pero tiene una historia tan poderosa que él entendió que Dios es un Dios de procesos y entendió que su vida se tenía que rendir al Señor en servicio, conectando las dos perspectivas. Y para mí, en lo personal, es una de las historias más poderosas que he leído en toda la escritura. ¿Cuántos están listos para aprender ahora? Hoy quiero hablarles de un hombre llamado Eleazar. Diga conmigo, Eleazar. Eleazar. ¿Cuántos se saben la historia de Eleazar aquí? Vamos a aprender entonces. Eleazar. Eleazar, escúchame bien, fue uno de los 4 hijos de Aarón, hermano de Moisés. Siempre estuvo rodeado de una atmósfera de servicio. O sea, Eleazar no era cualquier cosa. Estamos hablando que tenía una familia 10, espiritualmente hablando. Él se había acostumbrado a que en su casa se servía a Jehová y que Dios era primero, Dios era segundo y que Dios era tercero.
Así se creció Eleazar, esa era la atmósfera. Y dice la palabra del Señor en las primeras líneas de su historia, ya nos cuenta que Eleazar ya era sacerdote al servicio de Jehová. Él ya era alguien para Dios. Ya estaba entregándose por completo. Pero no todo pinta bonito en la historia de Eleazar. No todo fue color de rosa. No todo fue fácil. Fue un hombre también procesado. Podemos confirmar en su historia que Dios es un Dios de procesos también. Cualquiera, permítame decirle, viviría feliz con ser un sacerdote, porque es un título, es una posición. Vivirían hechos y derechos con ser un sacerdote, porque en aquel entonces ser un sacerdote, hermano, era muy grande, una responsabilidad muy grande. Pero sabes una cosa, cuando Dios levanta Eleazares, los diseña para que el techo de otros sea el suelo de ellos. Que donde otros están terminando, ellos están empezando. Es decir, los Eleazares no son conformistas. Yo no sé cuántos no son conformistas aquí. Que donde otros ven final, ellos están viendo un inicio. Que donde otros están terminando y dicen, esta es mi meta, no. Dios tiene grandes cosas para mí. Yo no sé, pero yo creo que aquí hay remanente para México, para las naciones. Remanente que Dios quiere usar. Que no vea el techo, no, porque tienen a un Dios grande. Que no vean los límites, porque tienen a un Dios ilimitado. Así era Eleazar, que no se conformaba. Estoy seguro, hermano, que Eleazar nunca se imaginó a lo grande que lo llevaría Dios. Porque déjame decirte que Dios no te mostrará el plano completo. Esa promesa que estás esperando, ese sueño, es una parte de todo lo grande que Dios tiene para tu vida. Pero así como nunca se imaginó la grandeza, tampoco se imaginó el proceso. Porque nadie te avisa, porque nadie te dice, te va a venir esto. Solamente llega. Y su vida nos llena de principios poderosos del Dios de procesos. Yo quiero que vayamos a Levíticos 10 del 1 al 3. Levíticos 10 del 1 al 3. Dice la palabra del Señor: Nadab y Abiú, hijos de ¿quién? De Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego ¿qué? Fuego ¿qué? Que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que el Señor habló diciendo: como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y mira lo que dice: y Aarón calló, guardó silencio. Imagínate qué duro fue para Aarón. ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Cuántos padres hay aquí? Qué duro fue para Aarón, de la vergüenza, de la impotencia, que sus hijos tuvieran que morir de la peor forma, desagradando a Dios. Creo que eso es un futuro que ningún padre aquí desea para sus hijos. Imagínate lo que pudo sentir Aarón, que no pudo decir ninguna palabra, porque ¿qué iba a decir si sus hijos fallaron? ¿Cómo podía defenderlos si Dios había decidido matarlos con su fuego? Imagínate, Aarón guardó silencio. ¿Cuánto dolor tuvo que guardarse Aarón? Dice la palabra del Señor que en el original hebreo la palabra que se usa para referirse a extraño también significa no autorizado, desconocido o prófano. Y esto fue tan ofensivo para Dios que terminó en muerte. Mira, Nadab y Abiú pretendieron acercarse a Dios y honrarlo, pero a su manera. Tenían buenas intenciones, pero mala ejecución. Cuidado con tus buenas intenciones y mala ejecución.
Cuidado con lo que quieres hacer bien para agradar al Señor y termines trayendo fuego extraño a la presencia de Dios, prófano. Y si vamos a la Biblia, dice que Dios fue algo que no se los pidió. ¿Qué estás haciendo que Dios no te está pidiendo que hagas? Eso es fuego extraño. Porque a veces uno piensa que fuego extraño era algo de pecado y solamente eso. No, era algo que Dios no le pidió. Algo tan chiquito, tan sencillo, terminó en fuego. Imagínense qué serio es esto, porque querían honrar a Dios, pero lo hicieron mal. Y no se trata de obedecer a nuestra manera, se trata de hacerlo como Él lo pide. Así que yo quiero darte principios, y el primero es: el sometimiento te libra del fuego. El primero es: el sometimiento te libra del fuego. Analizando todo esto, pienso que todo hermano mayor siempre tiene cierta influencia en sus hermanos menores, ¿o no es así? Siempre hay cierta influencia por ser el más grande, por ser el más maduro, ¿no? Y Eleazar era el menor. Eso quiere decir que los dos hermanos mayores influían en cierta manera en Eleazar. Pero analicemos bien las cosas. ¿Qué hubiera pasado si la influencia humana le hubiera ganado al sometimiento de Eleazar? ¿Qué hubiera pasado si la influencia de sus hermanos mayores hubiera ganado? Él también hubiera muerto. ¿Qué pasaría si tú caes en las redes de las personas que te están mal influenciando? ¿Qué pasaría si tu sometimiento se pone en segundo plano? No, Suri, es que solamente será una cerveza, lo prometo. Una y nada más. No, Suri, es que prometo que solo será una vez. Será por poco tiempo. Mira, cuando entiendes que el someterte a Dios importa más que cualquier cosa, nada en este mundo podrá destruirte jamás. Nada. Para Dios serás intocable. A veces decimos: ¿por qué Dios en estos tiempos ya no usa a las personas como antes? Yo creo que aquí hay personas que vivieron aún una generación muy sana, y me atrevo a decirlo, muy sana, en donde el evangelio se predicaba como era. ¿Ustedes se acuerdan, algunos aquí, de cómo era el evangelio antes? ¿Por qué antes sucedían milagros? ¿Por qué antes se hacían las campañas evangelísticas? ¿Por qué antes un hombre decía: Cristo viene ya, y todo el mundo se convertía? ¿Y por qué ahora estamos desgarrándonos las gargantas y nadie recibe a Cristo? ¿Por qué? Porque no hay sometimiento. Porque hemos descuidado el sometimiento en nosotros. Cantamos la alabanza que dice: ¿dónde están aquellos hombres como Elías? Mejor dicho, ¿dónde está el sometimiento? Elías tenía sometimiento, David tenía sometimiento, Abraham tenía sometimiento. No hay ni un solo hombre grande en la escritura que no tuviera sometimiento. Esa es la clave. Sometimiento a Dios en primer plano. Ahora nosotros nos queremos conformar con obedecer a Dios, pero a nuestra forma. ¿Qué es eso? Fuego extraño. Obedecer a Dios, pero como yo digo y cuando yo digo, como a mí se me pegue la gana, como yo lo sienta. Y si no lo siento, entonces no lo hago. Ahora los ministros, lastimosamente, no se someten a Dios. Prefieren quedar bien con los seres humanos. Prefieren que la congregación no se sienta herida. Pues discúlpeme si en algún punto lo hiero. Como dijo Pablo: si yo agradara a los hombres, dejaría de ser siervo de Cristo. Lo dijo Pablo. Lo dijo Pablo. Y para que usted lo busque, lo dice en Gálatas 1:10. Dejaría yo de ser siervo de Cristo si me ganara el favor de los hombres. Imagínate qué poderoso. Pongámonos en los zapatos de Eleazar.
No fue fácil seguramente tener que entender que Dios le quitó la vida a sus hermanos. Vivamos la historia. Él vivió un luto. Sus hermanos murieron. Con quien se crió, con quien jugaron, con quien pelearon y se volvieron a amar, sus hermanos se murieron. Imagínate qué sintió Eleazar. Porque déjame decirte que el luto fue parte de la historia de Eleazar. Y solamente la gente que aquí ha perdido a alguien sabe lo mucho que duele. Solamente el estar en luto es donde tú realmente sientes que la vida se te va. Los que han perdido hijos, un padre, una madre, un esposo, una esposa, un amigo muy querido, Eleazar estaba sintiendo ese inmenso dolor que no tiene nombre. Porque déjame decirte que en el camino vas a perder cosas. En el proceso vas a perder cosas. Cosas que a lo mejor amabas, personas que a lo mejor amabas, que no entenderás por qué Dios te las quitó, pero solo queda someterse a su voluntad. Eso es lo único. Al final, su sometimiento fue más grande que su voluntad humana. Porque dice la palabra del Señor más adelante: luego Moisés dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar: no descubráis vuestra cabeza, ni rasguéis vuestros vestidos, para que no muráis y para que Él no desate todo su enojo contra ustedes. Eso quiere decir que Dios no le permitió guardar luto. Dios no le permitió llorar. ¿Hay alguien que me está entendiendo esto? Que Dios te diga: no puedes llorar a tu familiar, no puedes llorar a tu padre, no puedes llorar a tu madre, no puedes llorar a tus hijos. Ni siquiera puedes ponerte ropa de luto, ni ir al velorio, ni enterrarlo, nada. No te permito llorar. ¿Qué nivel, hermano, de sometimiento? Y luego estamos nosotros, que con una indicación de nuestro líder, que con una indicación tan sencilla de nuestro pastor como vente temprano, mira tal cosa, y no hacemos caso. Y luego está Eleazar, quien Dios mismo le dijo: no llores. No llores, no te lo permito. Y Eleazar obedeció, porque su sometimiento valía más, porque en medio de su dolor importaba más Dios. Qué nivel, qué nivel. Pero nosotros queremos que Dios se meta en nuestro dolor. Eso es ser un siervo. Eso es ser un siervo realmente. Número 2, antes de llegar, aprende a cargar. Número 2, antes de llegar, aprende a cargar. Dice la palabra del Señor que tiempo después a Eleazar se le encomendó una nueva asignación. Es decir, Dios iba de aumento en aumento. Así Dios te va a llevar. Y se le encomendó una asignación que se encuentra en Números 3:32. Y el principal de los jefes de los levitas. ¿Usted sabe quiénes eran los levitas, hermano? En la Biblia. Adivinen quién era. Eleazar. El principal jefe de los levitas será Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, jefe de los que tienen la guarda del santuario. Y mira, dice en Números 4:16 también: pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de la unción. El cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él. O sea, Eleazar estaba a cargo del templo. ¿Usted sabe, dimensiona qué es esa posición? Después de ser sacerdote, a ser el jefe del tabernáculo. Wow. El sometimiento tiene recompensas. Y si nos sorprendemos con esto que estamos leyendo, espérate a llegar al destino final, porque no es este. Dios aún lo sube aún más. Pero todo es parte de un proceso. Imagínate qué honor ser el encargado del tabernáculo. Y quiero decirte algo, y el contexto de este punto es que se suele olvidar que antes que los levitas fueran conocidos por cantar, por ser músicos,
¿verdad? Todos los conocemos por eso, por ser músicos, por ser excelentes. Antes de ser eso, fueron conocidos por cargar, por ser burros de carga. Antes de, ay sí, los alabancers, los worship, no sé qué se hicieron, pero los worship, los que están en el altar cantando bonito, eran los que trapeaban el templo. Los que tenían un micrófono en la mano eran los que ordenaban las sillas. Los que cargaban muy pesado eran los levitas. Esa era su tarea principal. Antes de tener instrumentos, antes de tener privilegio, tuvieron responsabilidad. Imagínate cómo es Dios, cómo Dios nos muestra a través de esto. Los levitas estaban designados a hacer lo que nadie más quiere, y por eso después Dios les entregó la promesa que todo mundo quiere: la exposición, el brillo. Antes de ser adoradores, fueron siervos. Y cuando aprendieron a cuidar la presencia, entonces se les dio altar. Así mismo es con nosotros. Cuando aprendes a cuidar la presencia, se te da altar. Cuando aprendes a cuidar la presencia, se te da privilegio. No es de la noche a la mañana. No es porque tú viniste y al día siguiente vas a estar aquí predicando. Perdóneme de verdad. Yo quizás aquí voy a salir, como ya no la vuelvan a invitar, muchos nos regañan. Pero no es así. Yo tampoco le quiero dar mentira ni esperanza falsa. Así es el evangelio. De esto se trata. Es decir, Eleazar tenía trabajo pesado, porque déjenme decirle que el líder no es el que dice que hagan, es el que hace. Entonces, si Eleazar era el jefe, es porque él era el primero cargando las sillas. Él era el primero barriendo la iglesia, y luego lo seguían. Eso es ser un líder. Eleazar tuvo que cargar. Eleazar hizo la obra de Dios. Se esforzaba. Wow. Qué vida de un siervo de Dios. Dios quiere que aprendas a cargar las cosas de su casa, que desarrolle fuerza a través de tu entrega. Mira, escúchame bien. El peso que hoy quieres evitar podría ser la fuerza que mañana necesitarás. Esa tarea que hoy quieres evitar puede ser lo que después te va a servir en un futuro. Eso a lo que tú ves chiquito. Ay, no, el pastor solo a mí me pone, el líder solo a mí me pone, como que no hay más gente. Yo estoy ocupado, yo estoy ocupada, tengo mi vida. Esa fuerza que estás menospreciando puede ser tu mayor bendición de toda la vida. Puede ser el escalón que te hace falta para llegar al cumplimiento, y tú lo estás ignorando. Y número 3, porque ya me alcanzó el tiempo, qué barbaridad, ya me sentí en casa, como les digo. Número 3, busca entre las cenizas. Busca entre las cenizas. En una generación que siempre busca la posición por encima de los designios de Dios, hay Eleazares, y yo sé que hay Eleazares en esta iglesia. Yo sé que hay Eleazares en esta iglesia. Hay Eleazares obedientes que se levantan para hacer lo que otros no están dispuestos a hacer, que se levantan para hacer lo que otros no son capaces de hacer. La Biblia cuenta, y les voy a dar el contexto, cómo Coré, ¿se acuerdan de Coré? Y 250 hombres se rebelaron contra Moisés y Aarón. Imagínate, las divisiones existían desde ese entonces, no son nada nuevo. Todo por la posición, todo por el hambre de ser. Así que bueno, Dios hizo que la tierra se tragara a Coré y a sus acompañantes, y a los 250 hombres los consumió con fuego. Y dice la Biblia que después de esto, Dios le pidió hacer algo interesante, así podría llamarlo, interesante a Eleazar. Vamos a Números 16, 36 al 40. Números 16, 36 al 40, dice la palabra del Señor. Entonces el Señor le dijo a Moisés:
dile a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que debe remover los incensarios de los restos del incendio. Eso quiere decir que habían cenizas, porque donde hubo fuego, cenizas quedan. Y dice que arroje lejos las brasas que aún hay en ellos, porque estos quedaron consagrados. Retira los incensarios de los que murieron por haber pecado y conviértelos en láminas para cubrir el altar, porque ellos los trajeron ante el Señor y eso hizo que los incensarios quedaran consagrados. Las láminas servirán de advertencia a los israelitas. Entonces el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de cobre que habían ofrecido los que murieron por el fuego y los convirtió en láminas para recubrir el altar, tal como el Señor les había ordenado por medio de Moisés. Esto se hizo, ojo, para advertirle a los israelitas que nadie que no fuera de la familia de Aarón podía acercarse al altar para quemar incienso ante el Señor, pues de lo contrario le podía pasar lo mismo que le sucedió a Coré y a sus seguidores. Mira, Dios llamó a Eleazar a caminar entre cenizas. Ojo, Dios le dio una tarea muy rara, ¿cierto? Caminar entre cenizas, a recoger los incensarios de hombres rebeldes y llenos de ego que fueron destruidos por su propia desobediencia. Qué trabajo tan incómodo, qué trabajo tan raro, ¿no? Quizás a lo mejor usted nunca había escuchado un trabajo así. Ahí sí que dejó las uñas, dejó las pestañas, dejó todo el glamour se le fue a Eleazar. Ahí no había tales. Un trabajo que no parecía importante, incómodo, poco glamuroso, era el que estaba haciendo Eleazar, llenándose de cenizas, recogiendo los instrumentos con los cuales se adoraban a Dios. Me imagino, ¿sabe?, que esto le despertó recuerdos, ya que Coré y sus hermanos mayores cometieron el mismo error y fueron quemados por el fuego de Dios. Pero aquí sigue estando Eleazar, firme, aun si el trabajo no es apantallable, aun si el trabajo no trae aplausos, aun si nadie te felicita, aun si te toca ir a lavar baños donde nadie te ve, donde no es apantallable, donde hay destrucción y cenizas, el Señor te hará buscar adoración. Donde hay ruinas, donde hay cenizas, el Señor te hará buscar adoración. De los peores escenarios, Dios anhela que busques dentro de ti adoración. En medio del proceso, en medio del desierto, de tus cenizas propias, el Señor te dice: ve y busca adoración. Eso hace un siervo. El Señor te enseña a ver utilidad donde otros ven un final. Las cenizas para muchos pudieron significar un final, pero Dios usa a sus siervos y les dice: ve y busca utilidad. Fue y buscó, y esas cosas, esos utensilios siguieron siendo útiles para el Señor. No todo lo que parece destruido realmente lo está. No todo lo que parece en ruinas, en cenizas, realmente lo está. Dios puede sacar grandes cosas en medio de grandes destrucciones. Tu vida es un ejemplo de eso. En medio de cenizas, en medio de ruinas, Dios puede sacar algo maravilloso, porque para Dios no es el fin. Y Dios le enseñó esto a Eleazar: busca adoración en donde hay cenizas, porque los procesos de Dios siempre tienen fecha de caducidad. Después de mucho, el proceso de Eleazar terminó. Diga conmigo: terminó. Por fin llegó la promesa. Y dice en Números 20, 25 al 28, y con esto voy cerrando. Dice la palabra del Señor: tú, Moisés, toma a Aarón. ¿Y a quién? Y a su hijo Eleazar, y llévalos a la parte más alta del monte. Allí morirá ¿quién? ¿Quién? Aarón. Cuando haya muerto, le quitará su ropa de sacerdote
¿Y se la pondrás a quién? ¿A quién? Y Moisés hizo lo que Dios le mandó. Todo el pueblo los vio, y las ropas de Aarón pasaron a ser las ropas de Eleazar. El que aguantó luto, el que aguantó carga, el que buscó en medio de cenizas, el que hizo el trabajo sucio, estaba recibiendo las ropas, las más grandes ropas que una persona podía recibir. Después de tanto proceso, Dios levantó a Eleazar. Después de la obediencia llegarán tus vestiduras. Después del proceso llegarán tus vestiduras. Eleazar entendió que la meta en sí, como lo decíamos al inicio, nunca fueron las vestiduras. La meta siempre fue convertirse en la persona capacitada de portarlas. No era el vestido, era la persona que portaba el vestido. No era el dulce, era la inyección. Eleazar lo confirmó. ¿Sabes por qué insisto que Eleazar nunca se imaginó que iba a llegar tan lejos? Porque recuerda que él era el hermano menor. Esas vestiduras eran de sus hermanos mayores. Mira, hay muchas cosas que el mundo le puede poner título y pueden tener el nombre de otra persona. Pero Dios ya escribió tu historia. Y si esas vestiduras tienen tu nombre, las vas a recibir, aunque el mundo diga lo contrario. Dios lo permitió así. Dios quitó del mapa a quienes no merecían las vestiduras y puso al fiel, al siervo, al que estaba sometido, al que buscó adoración en cenizas, al que cargó pesado. A ese Dios honró. Asimismo, Dios en esta noche quiere levantar a Eleazares, porque tiene vestiduras especiales en el cielo con la talla de muchos de ustedes. Pero hay que pasar por el proceso. Yo le vine a decir a alguien: no te rindas, las vestiduras están esperando por ti. Y luego te darás cuenta que nunca fueron las vestiduras, fue la persona que se formó de ese proceso. Eleazar fue una persona que se llenó de marcas. Después de que Jesús resucitara, hubo un Tomás que dudó hasta que vio las heridas de Jesús, porque incluso glorificado decidió conservar las marcas del proceso. Tus marcas del proceso van a hacer que muchos crean. Las cenizas en el cuerpo de Eleazar eran señal de que Dios estaba con él. No te avergüences de las marcas, no te avergüences de las cenizas. Te espera algo mejor. Yo quiero que ahí donde estás te pongas sobre tus pies, cierres tus ojos. Y quiero que esto sea entre tú y el Señor, y con esto nos vamos a comer unos tacos, porque me lo prometieron. Y quiero que ahí donde estás cierres tus ojos, te olvides de la persona que está al lado tuyo, te olvides que hay gente alrededor, y que esto sea entre tú y el Señor. Vamos, ahí donde estás, cierra tus ojos. Y yo quiero saber cuántos Eleazares hay en este lugar. Cuántas personas dicen: Suri, esta palabra definitivamente tenía mi nombre. Estoy pasando por procesos, pero yo sé que veré un día las vestiduras, pero yo sé que el Señor me va a levantar. Si tú eres esa persona, si tú eres ese Eleazar, yo quiero que ahí donde estás levantes tu mano. Ahí donde estás, 1, 2, 3. Los Eleazares que están aquí, levanten su mano. Dios los está viendo. Ahora, yo quiero que
todos los que levantaron su mano, hagan algo más valiente y vengan aquí al frente, que yo quiero orar por ustedes. Vamos, vengan aquí al frente los que levantaron su mano. Yo quiero orar por ustedes. Los Eleazares que están aquí, los que no se conforman, los que están pasando por procesos y pruebas, que dicen: Suri, yo quiero ser un siervo de Dios. Yo quiero ser un Eleazar. Yo creo que el Señor ha venido a mi rescate. Yo creo que Dios tiene algo grande para mí. Yo creo en el poder del Señor. Yo creo que Él sigue obrando en mi vida. Y aunque sea difícil, aunque hayan momentos de incertidumbre, de prueba, el Señor me va a levantar. El Señor me va a levantar. Y lo que parece gris, lo que parece terminar, traerá las más grandes vestiduras para tu vida. Oh, la presencia del Espíritu Santo está en este lugar, tocando los corazones, tocando las vidas. Su presencia está aquí, llenando los corazones de los Eleazares. Donde hay lágrimas, donde hay dolor, donde hay proceso, hoy el Espíritu Santo consuela los corazones. Hoy el Espíritu Santo abraza la vida. Llénate de la presencia del Espíritu Santo. Aquí está su poder, aquí está su gloria, porque donde la presencia está, hay libertad y hay sanidad. Hoy el Señor levanta Eleazares conforme a su corazón, Eleazares que son sus siervos, que ninguna arma forjada va a prevalecer en su contra. Oh, su Espíritu está aquí, su Espíritu está aquí.